Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes. El pastor Luis Ángel Díaz se dirige a ustedes y es muy importante que estemos sirviendo al Señor siempre. Soy pastor de la Iglesia de Dios, Generación de Salvación, aquí en San Salvador, y es para mí un gusto poder reflexionar acerca de temas vinculados al liderazgo de la Iglesia. Para esta oportunidad vamos a abordar un tema y es el siguiente: analiza la necesidad, después dirige. Este tema está relacionado con el hecho de que nosotros tenemos que conocer qué sucede en los demás. Todo líder necesita profundizar en el conocimiento de los demás para poder dirigir de manera tal que efectivamente venga un beneficio para el grupo a quien está dirigiendo. Quiero leer el texto bíblico que encontramos en Proverbios capítulo 25, versículo 21 y 22. Dice: Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Eso es lo que nos dice la traducción Reina Valera 1960. Ahora, el mismo texto en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. De igual manera, en la otra versión, que es la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues así le calmarás el enojo y el Señor te recompensará. Por supuesto que hay varios aspectos en este texto que habría que señalar, pero yo quiero hacer resaltar el hecho de la primera parte del texto. Si tu enemigo tiene sed, dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Estamos hablando acá de identificar la necesidad del otro. Este texto nos ayuda a entender que como líderes nosotros necesitamos efectivamente entrar a un conocimiento de las personas, analizar la necesidad de qué es lo que realmente las personas necesitan para después dedicarnos a dirigir. Obviamente el texto aquí habla de hacerlo con el enemigo, pero de igual forma el concepto de buscar la necesidad en el otro es fundamental para todo líder. Entonces, como cristianos, nosotros necesitamos perfeccionar este esfuerzo para lograr conocer efectivamente a las personas a quienes dirigimos. El primer aspecto que quiero señalar en este tema es el siguiente: los líderes necesitan responder a los individuos basados en sus necesidades más que en sus defectos. Aquí estamos hablando que esta es la necesidad que establece el punto de partida en nuestra gestión hacia los demás. Es justamente la necesidad del punto central que es el que debe de interesarnos a nosotros. Todo líder tiene que investigar esa parte esencial. No podemos dirigir a las personas si no conocemos sus necesidades. ¿Nos vamos a centrar en sus defectos o en sus necesidades? Sabemos perfectamente que como seres humanos somos muy propensos a buscar los defectos en los demás. Es más fácil encontrar el punto negro en una página blanca que observar el color blanco en la página. Siempre la tendencia en nosotros es justamente esa. Entonces, ¿cuál es la condición de las personas? ¿Cuáles realmente son sus defectos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué situación es la que está pasando las personas? ¿Cuál es realmente el pensar? ¿Cuál es su sentir? ¿Qué es lo que efectivamente están experimentando en sus vidas? Esa parte es la que nos convierte en líderes más humanos, en líderes que estamos buscando el sentir, el pensar en las personas. Debemos entonces observar las señales que las personas nos dan, porque las personas dan señales de qué es lo que está pasando en sus vidas. Si hay tristeza, esa es una señal. Tenemos nosotros que buscar la forma de investigar qué es lo que produce esa tristeza. Si hay desesperación, tenemos que investigar qué es lo que hay en cuanto a causa para esa desesperación.
Los líderes necesitamos ser observadores, porque a través de la observación, no solamente del lenguaje que las personas expresan, sino también del lenguaje verbal, nos ayuda a entender un poco más a las personas. Entonces, en este caso, el líder debe de buscar la manera de estudiar a la persona, por supuesto sin el propósito de buscar sus debilidades, sino más bien de entender a la persona dentro de su contexto. Generalmente, como líderes, estamos tan ocupados en diversas tareas, y específicamente hablando de pastores, ocupados en tantas tareas pastorales, que muchas veces esas tareas pastorales son más administrativas o a lo mejor más financieras, pero no necesariamente pastorales, son las que tienen ocupadas nuestras agendas. Entonces, tenemos necesidad nosotros de buscar ese contacto personal. Obviamente no vamos a poder lograr grandes avances porque tenemos limitaciones. Cristo mismo tenía una pequeña comunidad de 12 discípulos y dentro de esa pequeña comunidad tenía 3 discípulos que eran los de su extrema confianza. Ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro. Esto realmente nos indica de que como líderes necesitamos pequeños grupos para lograr ser el respaldo de las personas. Por lo tanto, como cristianos necesitamos establecer ese nexo entre la gente y nosotros. Obviamente no vamos a poder entrar en un contacto con todas las personas a quienes dirigimos, pero tenemos que ser estratégicos. Hay que organizar a la gente en pequeños grupos. Llámele ministerio o equipo de trabajo de ministerio, llámele célula o cualquier otro nombre que sea. Y en el caso de una empresa, pues llámele departamento o cualquier otro nombre que sea el que corresponda a ese tipo de organización. Lo importante es que nosotros busquemos las formas, busquemos las estrategias necesarias para poder entrar en ese examen de las necesidades de las personas. Si nosotros no estamos interesados en las necesidades de las personas, en sus problemas y conflictos, no los vamos a entender. Las personas, y sobre todo hablando de iglesias, todos en su gran mayoría son voluntarios. Con más razón, nosotros tenemos que conocer cuáles son sus conflictos, problemas y circunstancias negativas o a lo mejor positivas que ellos estén pasando. Si no hacemos eso, habrá una desconexión. Entonces, todo líder necesariamente necesita lograr responder a esas necesidades que las personas tienen. Por supuesto que habrán necesidades que el líder no podrá responder como debería hacerlo o como quisiera hacerlo, pero dentro de las circunstancias de cada líder es necesario que esto lo realice. Entonces, este primer punto nos informa de que efectivamente, más que los defectos, nosotros necesitamos conocer las necesidades de las personas. Ahora, hay preguntas importantes. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que está ocasionando ese comportamiento, esas reacciones, esas actitudes? ¿Qué es lo que lo está provocando? Todo líder debe definitivamente de ser más observador. Entonces, el líder debe ser un permanente observador del grupo a quien está dirigiendo. Por supuesto que este grupo tendrá que ser un grupo pequeño, porque grupos grandes es imposible poder llegar a una comprensión de todo lo que le sucede a las personas de manera individual. Ahora, hay un punto importante también que quiero hacer resaltar, y es el número 2. El Señor nos invita a ver lo que necesitan los demás, aunque sean nuestros enemigos, y a responder de manera acorde. Todos sabemos que tratar con las personas que no nos caen bien, o con las personas que desde nuestro punto de vista son nuestros enemigos, es difícil tratar. Sin embargo, la palabra del Señor nos exhorta a que debemos de servirles a ellos. Esto es un gran desafío para las personas, para los líderes sobre todo. Desafíos que tenemos que enfrentarlos de manera sabia, de manera cristiana, porque somos líderes. Entonces, acá surge una pregunta importante, y es la siguiente. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son las
crisis que las personas tienen. Nosotros necesitamos ser estudiosos de las personas, como lo dije hace un momento, y luego examinar, en términos generales, por supuesto, la situación de las personas, para que de esa manera nosotros podamos dar una respuesta acorde a lo que está sucediendo en ellos. ¿Es acaso nuestra respuesta hacia ellos de acuerdo a la condición en la que ellos se encuentran? Todos sabemos que los seres humanos sufrimos de diversos problemas, traumas, situaciones que nos desaniman, experiencias muy negativas que nos han dejado a lo mejor traumas o posiblemente prejuicios. Hay tantas cosas que ocurren que nosotros tenemos que estudiarlas. Resulta que como líderes espirituales o como líderes de cualquier tipo de grupo, necesitamos aprender a conocer a las personas, porque resulta que vamos a asignarles tareas, vamos a responsabilizarnos de ciertas tareas. Para ello nosotros tenemos que determinar si estas personas están dentro de sus capacidades y dentro de sus circunstancias el poder dar una respuesta a esto. Otra pregunta importante es, ¿nuestra respuesta les ayuda o le inspira a cambiar? Los líderes somos desafiados constantemente por el hecho de que siempre vamos a tener que dar esa respuesta de solución a problemas. Si nosotros no estamos solucionando problemas, no somos líderes. En este sentido, entonces, el líder debe ser una persona que ofrece respuestas, pero también una persona que es un factor de cambio. Y eso lo debe promover, el cambio. Si un líder no está favoreciendo el cambio, ni en las personas, ni en las organizaciones, está faltando a la tarea principal del líder, porque tiene que ver esa tarea con el ofrecer respuesta a los problemas, pero también, y en términos generales, tiene que provocar un cambio. Sin embargo, se necesita ganar la voluntad de las personas, porque realizar un cambio dentro de una organización no es posible si no hemos logrado ganar la voluntad de las personas. Si las personas no quieren, no habrá cambios. ¿Cómo hacer para que las personas quieran? Es aquí donde nosotros somos desafiados a hacer esta labor. El liderazgo no es fácil, sobre todo el liderazgo cristiano, que tiene que trabajar con gente voluntaria, no así los que trabajan o sirven en empresas que reciben una remuneración. Hay otros aspectos disciplinarios que se le aplican, pero dentro de lo que es un ministerio, dentro de lo que es una iglesia, pues difícilmente se puede hacer un trato igual que el que se hace en una empresa. Dentro de una iglesia tenemos a muchos servidores que están ahí de manera voluntaria. Y aquí en este caso quiero hacer un énfasis importante para todos los que servimos dentro de iglesias. En realidad los líderes o miembros a quienes servimos no son ni nuestros hijos, no son ni nuestros trabajadores. Por lo tanto, necesitamos crecer más en influencia para que ellos hagan lo que realizan, lo que se les ha asignado, justamente lo que la Biblia dice, hacerlo para Dios, hacerlo como parte de un compromiso personal. Esto hace de que cada uno de nosotros tengamos un cambio en la mentalidad para poder dirigirnos a esas personas. Como punto número 3, los buenos líderes hacen esto muy bien. No dirigen con un paquete predeterminado de conductas, sino que toman cada situación y disciernen lo que hay que hacer para lograr ese objetivo. Estamos hablando entonces de que dirigen con discernimiento. El líder cristiano tiene esa cualidad importante. Si hablamos desde el punto de vista de un líder secular, un líder empresarial, pues está dirigiendo con intuición. Pero un líder cristiano dirige con discernimiento. No es lo mismo, porque esto tiene que ver con una capacidad espiritual que justamente el Espíritu Santo le otorga a la persona para poder entender lo que naturalmente no podrá entender. Entonces cada persona es un mundo. Cada persona realmente es toda una vivencia que tiene que ser examinada, y solo a través del discernimiento, que es producto de la oración y del estudio de la palabra de Dios,
de un estudio serio de la palabra de Dios, es que surge el discernimiento. Es decir, que Dios anima, Dios revela, Dios lo que hace es hacernos entender lo que está sucediendo en la persona. Como número 4, tal como encontramos dentro del deporte, los buenos líderes siempre se mantienen flexibles y pueden cambiar sus respuestas de un momento a otro. Porque realmente, si hablamos de un deporte, pues quien está a cargo como entrenador de ese equipo cambiará la situación, porque el marcador define todo. Si el marcador está en positivo, pues la estrategia es una. Si el marcador está en negativo, las estrategias son otras. Entonces nosotros como líderes espirituales tenemos que conocer el contexto en el que nosotros nos encontramos. Esto realmente es determinante, porque resulta que como líderes espirituales y como parte del discernimiento tenemos que estudiar las circunstancias que tenemos frente a nosotros y que el equipo de líderes están experimentando para determinar qué es lo que tenemos que hacer. Por esa razón, el líder tiene que buscar discernimiento. Y por último, los buenos líderes siguen este sendero. Y es el siguiente. Hay situaciones difíciles, por lo tanto necesitan no tener temor ante las situaciones y aprender a escuchar y a obtener una comprensión que les permita dar una respuesta favorable. También estos líderes perciben, es decir, evalúan lo que ha sucedido, cuáles son los mejores pasos que debe de tomar. También los líderes que ejercen desde el discernimiento su liderazgo alimentan, es decir, que comunican lo que han observado y lo hacen con sus colaboradores claves. Y luego pues prestan atención. Su actuación es basada en ese descubrimiento que hacen, producto del discernimiento y que les permite ofrecer cambios. Y luego dirigen, es decir, proveen dirección a aquellos con los que están involucrados. Dios nos ayude. Antes de dirigir, necesitamos saber qué sucede en las personas. Y recordemos que el discernimiento es clave y es producto de la oración, es producto del estudio de la palabra, lo que nos va a permitir ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Dios bendiga nuestra vida, a cada uno de nosotros, y nos veremos en la próxima.